SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, inflación de la codicia. Hoy, avarinflación. We are yet to unwind the inflation problem. Es Matías Cormann, es la OCDE, y habla de eso. Avarinflación, greedflation, ha bautizado hoy. La avaricia de algunas empresas está disparando los precios y la inflación. Monetary policy will need to remain restrictive to get inflation durably down to target. Greedflation, inflación de la codicia, es lo que hoy describe la OCDE. Dice literalmente que los salarios han bajado en España. En términos reales, suben muy poquito los salarios, suben mucho la cesta de la compra y los gastos, así que hemos perdido poder adquisitivo. Lo que dice la OCDE es, ha bajado también la renta disponible. Han subido más la hipoteca y la cesta de la compra que lo que usted gana. ¿Y qué está explicando la subida de los precios? Fundamentalmente, mayores márgenes de beneficio empresarial. La descripción y cómo desagrega la OCDE es realmente preocupante, porque la OCDE dice que del 8% de subida el año pasado en precios en nuestro país, 8%, más del 6% es responsabilidad de las empresas y apenas un 1,5% de los sueldos de los trabajadores. Lo que dice es que hay ahora mismo codicia entre las grandes empresas. Y ojo a esto, grandes. No las pymes, no las empresas medianas, sino quienes tienen poder de mercado, porque señala a dos sectores muy concretos. Dice, se están beneficiando de esto el sector de la energía y el sector de la alimentación. Uno, por falta de competencia, el otro, porque hay demasiados elementos en esa cadena. La conclusión de la OCDE es absolutamente demoledora. La revisión de las políticas de competencia sugieren que hay menor competencia ahora y que esa menor competencia está contribuyendo al aumento de los costes y de la inflación. Firma la OCDE. No es un organismo comunista. De hecho, no es ni siquiera el primer organismo. Lo habían dicho antes el Banco Central Europeo, lo había dicho antes el Banco de España, lo había dicho antes el CES. Hoy es Jordi Fabrega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La OCDE la que acuña ese término, greedflation, avarinflación o inflación de la codicia. Y lo hace en un informe en el que incorpora unos cálculos muy contundentes para concluir que el aumento de los márgenes empresariales es lo que está haciendo que la inflación haya subido. Y eso es especialmente evidente en los números de la OCDE en países como en España. España es, de hecho, el país de los citados, junto con Italia, Francia o Reino Unido, donde los beneficios empresariales han hecho que la inflación sea más alta, y los datos demuestran que esto es así, especialmente en España. El año pasado, según los números de la OCDE, el deflactor del PIB, que es el indicador que mide la inflación interna de un país, excluyendo lo que viene de fuera, básicamente, por ejemplo, la energía, en el caso de España, ese deflactor fue del 5,1%. Y de ese 5,1%, si descontamos lo que aportaron los salarios y lo que supuso la bajada de impuestos, resulta que todo ese 5,1% es culpa de los beneficios de las empresas. Eso es lo que dice la OCDE en este informe, en el que, como dices, cita explícitamente al sector de la energía por falta de competencia como el que más ha contribuido con su aumento de márgenes a este aumento de la inflación, y en el que también cita al sector de la alimentación, aunque dice que su contribución ha sido menor al de la energía. Tenemos dos problemas. Uno es falta de competencia y otro es precio. Uno es causa y otro es consecuencia. Lo que hoy dice la OCDE no es preocupante por lo que nos está pasando de manera urgente, esta subida de precios, sino por lo que nos está pasando estructuralmente. Tenemos economía de oligopolios que acaban pagando los ciudadanos. Es, insisto, muy preocupante y es muy alarmante, porque no es ya una cuestión de análisis interno. Es la Organización de Países Desarrollados la que señala a España con esto. De hecho, señala primer sector al sector de luz,
gas, petroleras. Hombre, claro que ha subido muchísimo, está por las nubes. Si antes pagábamos unos 80, puede que ahora paguemos unos 150, una cosa así. Pues pagaba 50 y tantos y ahora estoy pagando 100 y algo. Es un lío, prefiero dejarlo como está porque no hay Lo quien- que dice la OCDE es que ese sector, el de electricidad, gas, representa un 4% de la economía, pero se ha ingresado el 40% de los beneficios que se han generado en esta última crisis. Y menos en todo lo que les va mejor económicamente. Y si uno mira un segundo sector, el sector de la alimentación, lo que la OCDE dice es que han incrementado precios a lo largo de 2022. Sí, claro, antes ibas al supermercado y ibas y llenabas el carro como se podía, ¿no? Llenabas sin mirar, y ahora vas más con la lista de la compra para no desperdiciar nada de lo que vayas a comprar. El pan, por ejemplo, está carísimo, pero Y muy que caro. un sector que representa menos del 2% del peso de toda la zona euro, la agricultura, está haciendo subidas de hasta el 12%, está ingresando hasta el 12%, 6 veces el peso que tendría. Así que ahora mismo lo que tenemos son un sector con falta de competencia, energía, y un sector con demasiados elementos, con demasiados eslabones, el de agricultura hasta la alimentación del supermercado. Muchísimo, sí, tanto lo que es fruta como pescado sobre todo. Es el último llamamiento, no es el único llamamiento a las empresas para que se tienten, para que se moderen, porque pueden dañar a sus propios consumidores. El último es este, insisto, no el único, el anterior lo hacía este mismo lunes el Banco Central Europeo. Those sectors have taken advantage to push cost through entirely without squeezing on margins. Diciendo que muchos sectores, estos en concreto, han aprovechado para empujar los costes y los márgenes. That would have resulted from the imported inflation. Y que han aprovechado lo que era simplemente un suave empuje de la inflación, convirtiéndolo en un empuje todavía más fuerte. Jordi, este es el llamamiento del Banco Central Europeo. Digo, hay varios organismos, Banco Central Europeo, también hay Banco de España, también hay CES. Sí, y también hay Comisión Europea que hace unos días en su último informe de previsiones decía que los beneficios de las empresas se han convertido en un factor considerable del deflactor del PIB y han contribuido a la inflación más que los costes laborales. El Banco de España hace unas semanas aseguraba que los beneficios de las empresas en España habían crecido el año pasado un 90%, habían crecido 7 veces más que los sueldos. Y el Banco Central Europeo dice que si normalmente los beneficios de las empresas aportan 1/3 a la inflación, durante 2022 contribuyeron una media de 2/3, es decir, el doble, y habla de un efecto excepcional en perspectiva del peso que tienen estos beneficios empresariales sobre la inflación. También en la memoria que presentó la semana pasada el Consejo Económico Social, que es un órgano en el que están representados tanto las empresas como los sindicatos, hablaba de que los márgenes de las empresas han contribuido a incrementar la inflación interna de España. Todo esto, insisto, es una cuestión que no se reparte en todos los barrios por igual. No se está diciendo todas las empresas, se está diciendo todas las grandes empresas, las grandes multinacionales, las que tienen poder de mercado. Esto es lo que se está señalando. Y a partir de aquí hay primero una protesta, la de los trabajadores, diciendo no pueden ganar ustedes y nosotros no. Esto es básicamente el discurso de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Tienen mucha cara y no quieren que haya un elemento de transparencia, quieren manejar la información para seguir manteniendo su mensaje y su discurso, ¿no? Y a partir de aquí, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo se arregla lo que puede ser un juego con cierta malicia o con cierta avaricia? ¿Cómo se frena esta avarinflación, esta inflación de la codicia que dice hoy la OCDE? El gobierno había propuesto inicialmente transparencia. Esa debía ser la solución, un observatorio de los márgenes que empresa a empresa dijera qué margen de beneficio tenía cada uno. Esa era la propuesta inicial del gobierno, luego... En este sentido, España se ha adelantado creando un observatorio de márgenes empresariales con el que reforzamos el trabajo de seguimiento que ya venimos haciendo hasta el momento. El objetivo es disponer de información sobre los márgenes por sectores, unificando los datos y analizando la información proveniente del Banco de España, la Agencia Tributaria... Luego eso se diluyó para decir ya no será
observatorio de empresas, sino de sectores, sector a sector se iba a analizar. En un ámbito que es clave para la toma de decisiones de política económica, como se ha puesto de relieve justamente en la reunión del Eurogrupo de ayer. Y hoy, metidos en campaña, hoy la otra parte del gobierno lo que dice es no, sectores no, empresa a empresa y con consecuencias. Yolanda Díaz. Queremos un observatorio de márgenes empresariales para vincular las subidas salariales a los beneficios de esas empresas en nuestro país. Sí, observatorio para conocer cuánto ganan, cómo lo hacen, cuántos dividendos se reparten y vincular directamente la subida salarial a ese observatorio para que le digamos que si sus beneficios crecen mucho, los salarios crecen en idéntica proporción. Para eso sirve la política, para esto estamos en ella. La COE responde hoy diciendo, Antonio Garamendi, si lo que estamos hablando es de más intervencionismo, pues no compartiremos el tema, es decir, porque cuál es, cómo se miden, de qué manera, quién lo va a hacer, etc, etc. Es decir, yo creo que si lo que estamos es entrando en una política intervencionista con respecto, insisto, a lo que es el trabajo de una empresa, pues bueno, pues nosotros vamos a ver que nos lo expliquen. Avarinflación, inflación de la codicia, dice hoy la OCDE. Márgenes empresariales de las grandes empresas. José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Existe en España avarinflación? Bueno, los datos que tenemos nos indican que efectivamente el papel que están jugando los beneficios empresariales en el crecimiento de los precios durante el año 2022 ha sido más que evidente. Están confirmados tanto por el Banco de España, por estudios independientes, y ahora la OCDE nos sitúa como uno de los países donde el impacto de los beneficios en los precios es más alto, ¿no? Por lo tanto, yo diría que sí, que este fenómeno se está dando en España. ¿Cómo se frena? ¿Cómo se para esto? Bueno, es muy difícil de parar porque depende fundamentalmente de qué sectores estemos hablando. En unos sectores tiene más que ver con el poder de mercado de algunas empresas, en otros sectores tiene que ver con cadenas de suministro muy largas, ¿no?, donde se van sumando los márgenes de diferentes productos y, por lo tanto, tendremos que ver caso por caso cuál es la situación. Lo que sí es cierto es que vamos a necesitar un estudio en detalle sobre los márgenes empresariales para atajar los problemas que está generando en términos de precios. De momento se anunció un observatorio de márgenes que iba a dar los márgenes de las empresas. Luego se dijo no empresas, sino sector a sector. ¿Ese observatorio puede ser una solución? Yo creo que forma parte de la solución, porque efectivamente sin tener la información validada, consolidada y efectivamente estudiada, pues es muy difícil tomar soluciones, ¿no? Pero es parte de la solución, pero no es toda la solución, porque una vez que tengamos los datos, lógicamente tendremos que actuar sobre ellos, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay que hacer, intervenciones ejecutivas? Bueno, yo creo que hay dos tipos de intervenciones o tres. Una que tiene que ver con las intervenciones en el propio mercado, allá donde veamos que hay empresas que están ganando más dinero del que sería conveniente o necesario porque tienen poder de mercado, hay que intervenir generando más competencia, y en otros sectores pues equilibrar más la balanza en términos de la negociación colectiva y de que los salarios también recuperen una parte de su poder adquisitivo. No olvidemos que en este contexto en el cual las empresas están incrementando sus beneficios, los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo pese a los acuerdos que ha habido y todavía no se ha consolidado. ¿Falta regulador? ¿Falta regulación? Yo creo que en algunos sectores falta regulación, eso es evidente, porque son muchos sectores como el energético o como pueda ser el financiero. Efectivamente nos encontramos con grandes empresas que tienen gran capacidad de mercado y donde se ha perdido competencia en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, ahí va a tocar de nuevo ajustar para que evitemos estas situaciones de falta de competencia, ¿no? En algunos sectores hace falta más regulación, probablemente en otros sectores lo que hace falta es aligerar la regulación para que haya más competición. El problema aquí es que muchas de las sanciones que se imponen compensan. Quiero decir que estas posibles subidas de precio que pueden no ser ilegales, pese a que no sean eficientes, pero en caso de ser multadas compensan. Los beneficios son mayores que las multas. Claro, además ahí tenemos un problema que es muy difícil probar con situaciones colusorias, ¿no? La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia se esfuerza mucho en encontrar estos problemas de competencia, pero ahí hacen falta más recursos, más capacidad de la propia Comisión, más capacidad ejecutiva y un entorno legislativo que acompañe sus medidas, ¿no? Por lo tanto, a mí me da la sensación de que a veces, en ocasiones, las multas son demasiado pequeñas para las ganancias que consiguen estas empresas y en otros casos las multas son inadecuadas, ¿no? Yo creo que ahí hace falta en repensar el sistema. José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo.
Muchas gracias y buenas noches. Esto es lo más novedoso y significativo de un informe que, por lo demás, contempla que España va a ir mejor. Es el enésimo organismo que dice el crecimiento económico en nuestro país va a ser más alto de lo esperado. Spain had performed better than the average of the euro area in response to the war, and we have growth in Spain projecting to slow to 2.1% this year, and then 1.9% diciendo que in 2024. España se ha comportado mejor y se ha desempeñado mejor que la media de la zona euro, y aunque se está desacelerando ahora al 2,1%, llegará al 1,9% en 2024, anticipamos una inflación más baja, un mercado laboral mejor y una situación mejor, dice la OCDE. In tourism post the pandemic, so the economy's been very strong in relative terms through this period. La economía española ha sido relativamente fuerte en comparación. Ha sido fuerte y ha resistido, dice la OCDE. Es curioso lo que se quiere escuchar en campaña electoral, porque hoy el gobierno ha escuchado solo lo de fuerte. Los datos que hemos conocido hoy de la OCDE confirman que la economía española va bien, que estamos creciendo con fuerza, que hay creación de empleo y que las perspectivas económicas son positivas, incluso en un contexto internacional tan complejo. El Partido Popular ha escuchado solo la parte de que esto se para. Bueno, lo que dice la OCDE, analizando el trasfondo del informe, es que la economía española se ralentiza. Por lo tanto, lo que confirma es que... Lo cierto es que la economía española crece al 2,1% este año, al 2% prácticamente, 1,9% el que viene, y que el crecimiento económico español es muy, muy superior al de el resto de la Unión Europea ahora mismo. Hora 25 de los negocios. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.